¿Por qué? Porque hay cosas que son para uno de la palabra de Dios. Y yo quiero que usted me entienda que el contexto bíblico me debe llevar a entender que hoy hay muchas cosas que no han cambiado en el ser humano. Hay muchas cosas que no han cambiado en la naturaleza que como hombres tenemos. Pablo, ¿sí?, escribe esta carta a la iglesia de Filipo, una ciudad al norte de Grecia, básicamente, por allá en el año 40 y tanto después de Cristo, pero con una particularidad especial. En el año 40 y pico fue creada la iglesia, la fundó Pablo, pasa por ahí en un viaje misionero y deja fundada en esta ciudad. Voy a ponerles el ejemplo, pasó por Jamundí, ¿sí?, llegó a Alfaguara y ahí sembró la iglesia de Filipo. ¿Listo? Eso era más o menos eso. Y resulta que 10 años después, Pablo, adivinen dónde estaba. No era en Canadá, estaba en Canao, ¿sí? No en Canadá, en Canao, ¿sí? Estaba en la cárcel. Y desde la cárcel escribe estos detalles. ¿Cómo es que dice? Imagínense, ustedes están aquí libres y él lo escribe con más énfasis. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense siempre. Pero Pablo escribe esta carta a esta iglesia 10 años después de su fundación, desde la cárcel. Pero me llamó muchísimo la atención porque cuando tú lees la carta, por ejemplo, a los Corintios, Pablo les está dando juguete, los está ordenando, que está muy desordenada. Esta iglesia también tenía problemas, se parece a la nuestra igual, y a la iglesia de hoy. Pero la intención de Pablo con esta iglesia tenía algo especial que no tenía con las otras. Y ahí es donde yo quiero que usted entienda la intención de Pablo para que vea la intención de Dios con usted, como iglesia. Me explico. Pablo escribe a esta iglesia y hay algo que me encantaba a los que leyeron Experiencia Bíblica en comunidad hace 8 o 15 días. Dice en la introducción de este libro que Pablo escribió a esta iglesia que también tenía muchos problemas, que tenía situaciones. Pero a esta iglesia en particular le escribe con el corazón de gratitud, de amor, queriéndola. Pero en esta carta en particular, él insiste mucho y da unos elementos que como iglesia necesitamos. Porque esta carta es llamada incluso dentro de los estudiosos como la carta del gozo, ¿sí?, la carta de la alegría. Pero cuando yo veo un predicador que está en la cárcel, tengo que determinar cuál es su intención cuando me predica de alegría. Porque ¿cómo hago para estar en la cárcel y tener alegría? ¿Cómo hago para que en medio del pánico de una pandemia declarada, el pueblo de Dios siga teniendo alegría? Siga sujetándose obedientemente a las instrucciones, a las advertencias que debemos tener de cuidado, de salubridad, de todo esto, pero mantenernos como alegres, ¿sí? Entonces, si yo no veo la actitud de Pablo, yo no voy a poder entender qué es lo que Dios me está requiriendo a mí, porque tengo que entender eso, ¿sí? Y ahí entonces entendía que Pablo escuchaba la voz de Dios, y lo que caracterizaba especialmente a Pablo dentro de esa intención era que él, a pesar de la dificultad en la cárcel, en todo, estaba siguiendo compartiendo las buenas nuevas. Y me surgió la primera pregunta, y es: ¿tú hablas de las buenas nuevas en la crisis? ¿O de qué estamos hablando? ¿Hablas de las buenas nuevas en la pandemia? ¿O de qué estás hablando? Porque la verdad, una gripa pasa, pero la salvación. Y es la pregunta: ¿de qué nos preocupamos más? ¿De qué estamos hablando más? Entonces Pablo, en esta carta de Filipenses, nos deja ver 5 o 6 elementos importantes que tiene que tener el pueblo de Dios cuando escucha la voz de Dios, ¿sí?, y se mantiene claro. Yo voy a invitarlo ahí a que siga Filipenses 1, ahora sí en la hojita si lo tiene. Dice Filipenses 1, y voy a ir adelantándome algunas para hacer algunas apreciaciones. Filipenses 1, versículo 3, dice: doy gracias ¿a quién? A mi Dios. Primer característica, gratitud. En todo lo que Pablo relata en esta carta a la iglesia de Filipo, le está entregando armas, herramientas, para vivir en alegría, ¿sí?, en momentos ¿qué? Difíciles. En los felices él no tiene problema, ¿sí? Ahí no dice: y Pablo estaba feliz en una isla desierta, en la playa. No.
¿cierto? Dice, Pablo estaba en la cárcel, hermano, y te está hablando de alegría. No dice que Pablo estaba sirviendo un suculento desayuno con calentado, huevos revueltos. No, estaba en la cárcel. Pero mire la actitud y lo que pulsa de su boca. Dice, doy gracias a mi Dios. Primer punto, gratitud. Que me acuerdo de quién, de ustedes. En todas, ¿qué? Mis oraciones. El segundo punto clave, elemento que Dios nos entrega, es la oración. Si en algo se tiene que distinguir el pueblo de Dios en estas etapas, en estas crisis, es en la oración. Porque en la oración es donde se muestra el verdadero cristianismo. ¿Usted no ve que todos están preocupados por la reunión de cuándo? ¿Del domingo? Todos los pastores estábamos preocupados porque no nos vamos a reunir el domingo. Pero ninguno salió a decir que estaba preocupado porque la gente no se iba a poder reunir a orar. ¿Sabe por qué? Porque usted el domingo ve la fama de la iglesia. En los grupos o en la reunión de semana, ve la fama del pastor. Y en la reunión de oración, usted ve la fama de Jesucristo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo ahí. Por eso a mí no me extraña que las reuniones de oración sean tan difíciles. ¿Por qué? Porque nos cuesta orar. Ahora, yo sé que muchos no lo hacen por circunstancias, pero sé que están orando. Sé que lo están haciendo, y eso es importante. Pablo lo enseña. Y dice, en todas mis oraciones por ustedes, siempre oro ¿cómo? Con alegría. Siempre oro con alegría. A mí me sorprendía esa frase, porque cuando dice oro con alegría, yo me imaginaba un anillo de esos que brillan. Eso es una oración con alegría. Dios dice, alguien está orando con alegría, allá yo voy. ¿Sí? Él recibe todas las oraciones, pero cuando alguien ora con alegría, el Espíritu Santo dice, ay, pasa algo. Alguien está orando con gozo, con alegría. En la cárcel, recuerde bien dónde oraba él por las personas, en la cárcel. Cuando usted trasciende su circunstancia a orar con alegría, usted está trascendiendo a otro nivel. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí en Filipenses. La oración es una característica fundamental. Ahora dice, mis oraciones ¿por quién? Por ustedes. Ay, en estos momentos donde ya nos dijeron que no podemos tocarnos, los que sufrimos por eso. Y entonces no lo puedo tocar, ¿qué más hago? Oré. Porque la oración es influencia. Y muchas veces la única influencia que usted va a poder ejercer por alguien es intercesión. Es cuando usted dice, no, pues ya ni lo puedo saludar ahorita a este que no se dejaba saludar. Entonces, ¿usted ahora qué hace más? Ora. Ahora, ¿cómo toca? Claro, nos tienen que ver a todos así. Pues como ya no nos podemos saludar, entonces uno dice, hola hermano. Señor, bendícelo en el nombre de Jesús. Y usted así. Sí. Ande con la mano así. Que si ya sabe que usted anda con la mano así, es que usted está orando y no quiere que lo toquen. ¿Sí? Dice, nuestras oraciones son influencia. Y tal vez en algunos es la única forma que tenemos de ejercer influencia sobre ellos. Voy a ir bajando Filipenses 1, versículo 9. Esto es lo que pido ¿en qué? En mi oración. Si algo insiste Pablo a la iglesia de Filipo y a la iglesia de Tierra Nueva hoy, a la iglesia de Colombia hoy, es que hay que orar. Porque mañana nos cierran los cultos, los edificios, ¿y qué vamos a hacer? Orar. ¿Dónde? Pues en la casa, que ahí nació la iglesia. Qué bendición que hoy en esta cultura, es decir, nosotros podamos venir a hacerlo aquí. Estoy en contra, eso es lo que hacemos aquí. Pero tenemos que estar preparados. Y eso es lo que Pablo está haciendo con la iglesia de Filipo, prepararla para que cuando entren en la cárcel sigan orando, sigan dando gracias, sigan alabando. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Levanten la mano los que han identificado dentro de su lenguaje del amor el toque físico. Y entonces, ahora que nos dijeron que no podemos tocar, ¿cómo vamos a amar? Esa es la inquietud de Pablo. Transmite. Y dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más, cuando se abracen, cuando se besen,
No, eso no es lo que dice la palabra. Dice, aún de cada vez más en conocimiento y ¿qué? Y buen juicio. El primer elemento era la gratitud. El segundo elemento era la oración. El tercer elemento es el conocimiento. ¿De quién? ¿De las personas? No, de Dios. Lo que Pablo oraba es que estas personas cada vez amaran más a Dios para que pudieran amar más a las personas como a sí mismo. Por eso nuestro saludo es ese. Ámese usted, que cuando usted se ama, usted ama a su prójimo. Amén. Conocimiento, el conocimiento que Pablo recordaba es el conocimiento que lleva relación con Dios. Porque todo se ha tratado de esa relación. Cuando usted conoce esa relación, usted está mejor. ¿Sí? Porque usted aprendió a dar gracias, aprendió a orar. Y como ya lo conoce, a usted nada lo mueve. Y aún en la cárcel, aún en la circunstancia, usted tiene ¿qué? Gratitud. Entonces, gratitud, oración y conocimiento. Porque el conocimiento es relación. Cuando yo conozco a Dios, tengo una buena relación. Y el conocimiento a través de la relación me lleva al buen juicio. Dice que la manera en que nos debemos amar es conociendo a Dios y con buen juicio, para que nos amemos correctamente, para que yo respete tu forma de pensar. El mismo Pablo exhorta acerca de la convicción. Y dice en esa carta acerca de la convicción, que la convicción de tu hermano debe ser respetada tanto como debe ser respetada la tuya. ¿Por qué? Porque tu convicción y la mía pueden ser diferentes con respecto a cómo fuimos diseñados. Pero la gratitud, la oración, el conocimiento y el buen juicio me hace amarte de la manera adecuada. Eso es lo que Pablo está exhortando cuando dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes cada vez más en conocimiento y buen juicio. ¿Qué pasa con esa oración? Sigo ahí en el versículo 10. Para que disciernan lo que es mejor. Gratitud, oración, conocimiento, buen juicio y discernimiento. El conocimiento de Dios, que se logra a través de la oración, a través de la relación, me da buen juicio. Y el buen juicio trae consigo el discernir, el entender los tiempos. Entonces, cuando usted mira la televisión, usted discierne. ¿Qué discierno? Si eso es verdad o es mentira. Usted discierne qué es lo que usted necesita sujetarse. ¿Que hay que lavarse las manos? Eso se ha sabido hoy y siempre. Lo dice la Biblia hace 2000 años. Lávense las manos, pecadores. Y ahora nos parece nuevo que hay que lavarse las manos. No, siempre hay que lavarse las manos. ¿Sí? Ahora, eso no escatima lo que la palabra me dice. Y es que el prudente ve el peligro y lo evita. ¿Sí? Yo no es que tenga miedo, pero a mí, venga, me va a saludar, ponga la mano así. Ya. ¿Listo? ¿Sí o no? Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Dice el mismo Pablo. Gratitud, oración, conocimiento, buen juicio y discernimiento. Cuando usted ya tiene ese paquete completo, dice la palabra ahí, para que disciernan lo que es mejor, para que llamen a lo bueno bueno y a lo malo malo, y no terminen como en nuestra época, como ya la palabra lo dice, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Sí? Dice ahí, y sean puros e irreprochables. ¿Para qué? Para el día de Cristo Jesús. La razón absoluta por la que Pablo nos llamaba a la alegría en medio de la cárcel está en el corazón de esos 5 elementos: gratitud, oración, conocimiento, buen juicio y discernimiento. Y ahí entonces Pablo, a través de ese discernimiento, nos dice que eso produce un fruto. Filipenses 1, versículo 11. Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de ¿quién? De Jesucristo. Para gloria y alabanza de ¿quién? De Dios. Todo eso que le expliqué, ¿para qué?
para que el Señor sea glorificado. ¿Por medio de quién? Por medio del que será glorificado. ¿Y para quién? Para el que será glorificado. Porque al final no hay nada que pase en mi vida cuando soy un hijo de Dios que no deba hacer para glorificar al Cristo. Eso era lo que a Pablo lo distinguía. Se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente para que me lo comprendan esta ampliación. Que estén siempre llenos del fruto, ¿de qué? De la salvación. El fruto de justicia es el fruto de salvación, ¿sí? Siempre hay una discusión entre si se pierde o no se pierde la cosa. Entonces tenemos un extremo que dice, yo ya me la gané y punto, ya. Y tenemos otro extremo que dice, no, eso no es así tan sencillo. Hay que cuidarla. La convicción de él no es mi convicción. Pero de mi convicción él necesita un poquito. Y de su convicción yo necesito un poquito. Porque el de este lado necesita estar seguro de que ya es salvo, para que entienda que debe dar fruto de esa salvación. Pero el que está tan confiado debe saber que el que mire que esté firme, mire que no caiga. Los dos extremos. O sea que esos 5 elementos ya producen algo. La gratitud, la oración, el conocimiento, el buen juicio, el discernimiento, producen un fruto, producto de mi salvación. ¿Sí? Se lo voy a explicar en los términos del bautizo. Cuando uno toma la decisión del bautizo, ¿usted qué característica particular tiene que tener antes para bautizarse? Una, creer. ¿Por qué? Porque hay cosas de las cuales en el bautizo usted todavía no se ha arrepentido. Lo que pasa es que el Señor es bueno y en la mojada, que las deja ya mojadas. Y usted se arrepienta en el agua y nadie se dio cuenta. Pero hay otras que usted sale y se sigue arrepintiendo. Por eso el único es el creer. Pero yo no necesito bautizarme para creer. Yo creo y porque creo me bautizo. Esos son frutos ¿de qué? De salvación. Voy a explicárselo de otra manera. Yo puedo creer y no servir, pero yo no puedo servir sin creer. ¿Por qué? Porque se me vuelve el servicio un problema, porque termino sirviéndole al hombre. Filipenses 1:11 y dice, es decir, el carácter justo de Jesucristo produce, que Jesucristo produce ¿en qué? En su vida. Todos estos elementos producen carácter, producen madurez. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza ¿a quién? A Dios. Cuando yo maduro, Dios es exaltado. Cuando mi carácter crece, Dios es el glorificado. ¿Por qué? Porque estoy siendo transformado. Cuando el pueblo de Dios se vuelve prudente para hablar, para orar, ¿sí? Para agradecer, en conocimiento, en el buen juicio, para discernir, hay un fruto que evidencia que está ahí. Y en la madurez es el carácter. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Para el final para qué? Para glorificar a Dios. Y el mejor fruto, lo mismo Pablo se lo explica a los Gálatas en Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso es lo que produce todo esto. Y así se comporta el pueblo de Dios en momentos de crisis, en momentos de circunstancias difíciles. Con amor, con alegría, con paz, con paciencia, con amabilidad, con bondad, con fidelidad, con humildad, con dominio propio. Amén. El mismo Pablo lo explica en 1 de Tesalonicenses 5, 16, 22. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba, conocimiento. Aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Si usted me quiere que resuma todo lo que le acabo de predicar, ahí está. 1 de Tesalonicenses 5:16. Las cartas son el complemento de lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia a través del apóstol Pablo. Amén. Sigamos en Filipenses 1, versículo 19. Dice, porque sé que gracias a las oraciones ¿de quién? De ustedes.
Ay, me encanta Pablo, porque es que ahí es donde muestra que no es solo la oración del apóstol. Pablo también confiaba en las oraciones de su pueblo, del pueblo que pastoreaba. Yo por eso confío como pastor en que la iglesia ora por el pastor. Ora por su pastor, para que se mantenga en santidad, en buen juicio, en conocimiento. Créamelo. Ay, no, pastor, ese pastor salió por allá. Mira, yo estoy seguro, no les quiero echar la culpa, pero muchos de los pastores que caen fueron soltados por sus iglesias, porque sus iglesias los convirtieron en ídolos y dejaron llorar por ellos, y se pusieron fue a alabarlos. Y nosotros debemos orar por nuestras autoridades, dice la palabra. Ore por su pastor. Si le cae gordo, ore más. Si no le gusta algo de él, ore por eso que no le gusta. Y después va y lo busca y le dice. Cuando el Espíritu Santo le da permiso, ¿no? Viene a la firma y el Espíritu Santo. Y no le va a decir nada, qué mal. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, todo esto, todo conche que han escuchado, resultará en mi liberación. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que a pesar de que estaba en la cárcel, como él practicaba la gratitud, la oración, el conocimiento, el buen juicio, el discernimiento, daba fruto. ¿Saben qué hacía Pablo en la cárcel? Predicaba. Al punto de que uno de esos guardas se convirtió y junto con su esposa hicieron una iglesia. Pablo en la crisis predicaba. El pueblo de Dios en esta crisis debería predicar. Y yo me hacía mi pregunta, reflexiones personales según Germán, no, eso no está en la Biblia, ¿no? Pero me preguntaba y decía, ¿y si este fuera el fin? Nos podemos gritar. Y si este fuera el fin, luego no alabamos diciendo, Señor, ven. Pues llegó. Alábelo, predíquelo. En las circunstancias difíciles, hable de su Dios. Porque eso es lo que estamos preparando. ¿A qué venimos a la iglesia acaso? A prepararnos para su llegada. Pero la iglesia pierde el destino. Y terminamos más preocupados por el jabón, por las manos, que por nuestra salvación. ¿Amén? ¿Qué predican tus circunstancias? Las circunstancias de Pablo predican todo esto que le estoy contando. ¿Qué predican las tuyas? ¿Qué predica tu situación hoy? ¿Qué predica tu vida hoy? ¿Predica a Cristo? ¿Lo glorifica? Porque Pablo nos ha enseñado ahí en esa carta. Es para glorificarlo a él. Y ahí sigue él diciendo entonces, en Filipenses 1:20. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad. Miren cómo se produce la libertad. Después de todos estos elementos, él habla de libertad. ¿Está hablando desde dónde? La cárcel. Como cuando se encuentra una persona que está enferma con mucho dolor y le dice, ¿cómo estás? Bien. Y yo te veo con... Eso solo lo puede producir el Espíritu Santo. No es bobada, no es mentalidad positiva. Es el Espíritu Santo. El que en medio del dolor, el que en medio de la prueba, te permite decir, soy libre. Soy libre en Dios. Soy libre en Cristo. Dice, sino que con toda libertad, ya sea que yo ¿qué? Viva o ¿qué? O muera. ¿En qué momento se nos ocurrió pensar que por ser la iglesia de Cristo en estas situaciones, a nosotros no nos pasaba nada? No. Lo leíamos en el Salmo ahora. Lo que pasa es que la única diferencia está en qué va a pasar con nosotros después de. Porque mientras todos corren por pánico, nosotros nos quedamos firmes por amor. Porque Él ya lo hizo. Era la voluntad de Dios. Y Dios se va a glorificar en ello. Y si usted se va a ir, también se va a glorificar en ello. Ay, pastor, usted está malo, usted me está matando. No. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora como siempre, Cristo será exaltado. ¿En dónde? En mi cuerpo. Ay. Y aquí cierra él estos elementos que nos entrega a través de Filipenses. Filipenses 1, versículo 21. Y si la iglesia de Cristo no entiende esto, créanme, ya nos pasó en noviembre y nos dijeron que ahí venían. No han llegado. ¿Sí?
Ahora vuelve y nos pasa. Si la iglesia no entiende esto, todo viento de doctrina, todo pánico por ahí que se invente el hombre, o que sea cierto aún, porque hay cosas ciertas en medio de todo eso. Pero si la iglesia no tiene claro lo que Pablo está diciendo, vamos a seguir corriendo como locos. Porque el pánico nos lleva a eso. Y la mejor decisión que puedo haber hecho es quedarme en mi casita. Yo veía a todo el mundo y yo decía, Dios mío. Y Pablo me recordó esto. Porque cuando el pánico viene, usted tiene que recordar cuál es su destino. Usted tiene, cuando el miedo viene, cuando el diablo viene, cuando el pánico viene, usted tiene que recordarle a eso cuál es su destino. Pablo se lo está enseñando. Con alegría y con oración usted tiene que decirle: para mí el vivir es Cristo. Morir es ganancia, hermano. Yo le invito a que si usted te cogió la hoja y la raya, resalte ese pedazo y le haga una pregunta. ¿Para mí qué es vivir? Para mí el vivir es ¿qué? ¿Cristo? Para ti ¿qué es el vivir? ¿Saben por qué el mundo se despelota? Porque el vivir no es Cristo. El vivir son las cosas que se están dejando de tener. Y tuvo que venir una pandemia para que el mundo entendiera que hay que dejar descansar la tierra. Que se puede vivir sin fútbol. Que se puede vivir en la casita con la familia. Que se puede aguantar a su hijo toda la tarde brincando en la casa. Porque no nos digamos mentiras. Ay, no puede salir, el niño brinca, pasa por aquí, pasa por aquí. Papá, hagamos esto. Y yo ayer bendije tanto a las maestras. Y además que cuando usted le llega a otro, usted ya no tiene opción. Usted tiene que encargarse de uno. ¿Qué es el vivir para ti? ¿Qué es el vivir? Para ti el vivir es el trabajo. Para ti el vivir es el ocio, salir a comer. Yo ayer me di cuenta que para mí el vivir aún son muchas cosas a las que tengo que morir. Porque si el vivir para mi vida no es Cristo, yo no me voy a enfocar. Y no voy a entender la relevancia y la importancia de mi esposa, de mis hijos, de mi trabajo, de mi iglesia. Porque para mí vivir no es la iglesia, es Cristo. ¿Qué está matando Dios ahí antes de morir? Antes de que parta, ¿qué está enseñándote Dios a matar hoy? ¿Para qué estás viviendo? Porque ahí seguido dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Qué era el vivir para mí? Si usted está aquí hoy, está viviendo para Cristo. Porque aún en medio de todas las locuras, usted coge y sale. Para nosotros el vivir es Cristo. Y entonces el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ¿qué? Y ya lo entendí. Por eso todo lo que hago está enfocado, mi mente está enfocada, porque yo ya sé que es vivir. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, con dedicación a los psicólogos. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Cualquiera pensaría que Pablo tenía pensamientos suicidas. Él como que un día quería vivir y el otro día quería ¿qué? Morir. Y como hijos de Dios, debería ser así. Pero esto no era un pensamiento suicida de Pablo. Era un razonamiento ante su Dios. Y yo le quiero decir esto con todo mi corazón. Si usted todavía está aquí, es porque usted tiene un propósito. Eso era lo que el Espíritu Santo le revelaba a Pablo. Cuando Pablo le decía: ay Señor, venga, yo estoy con usted mejor, vámonos. O dígame la verdad aquí, ¿quién no se ha querido ir?
tiene una depresión, una dejada de novio, no dijo, yo me voy, no puedo vivir. El que no lo haya pensado, que tiene la primera piedra, hermano. Pero cuando usted hace este razonamiento en Cristo, cuando para usted vivir es Cristo, usted hace este razonamiento y Dios le devuelve y le dice, no papito, todavía no, vaya, trabaje. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué escogeré? Yo quiero decirle hoy, si usted está vivo hoy, es porque Dios tiene un propósito con usted, a pesar de las circunstancias. Pero hay algo peor que la crisis. Y es pasar por la crisis y no aprender nada. Si el pueblo de Dios pasa por acá y no aprende que se tiene que lavar las cochinas manos, físicas y espirituales, perdieron la plata los chinos de la pandemia. Si nosotros no lo entendemos, si usted pasa su crisis, viene la crisis, ay, me quedé sin pelo, por algo será. Miren, no le dan piojos, gasta menos champú. Todo tiene propósito en esta vida. Pero si usted está aquí conmigo, créamelo, es porque Dios anhela que su vivir sea Cristo. La razón por la que Pablo se atrevía desde la cárcel a decirle a usted, alégrese en el Señor, siempre, insisto, era porque él en su corazón ya tenía clara toda su vida. Y él sabía que su libertad, por fuera de la cárcel o no por fuera de ella, iba a glorificar al Señor. Y ese Cristo resucitado es el que a nosotros nos hace diferentes, nos hace prudentes para enseñarle al mundo a compartir en familia, nos hace prudentes para que si dentro de 8 días nuestros gobernantes se asustan y dicen no hay reuniones, ustedes reciban la predicación del pastor a los hombres y a las mujeres y en su casa reciban palabra. Ay, porque no hay internet tampoco, lo cerraron dentro de 8 días. Y entonces, yo me pregunto qué harían entonces todos los pastores sin internet. Se acaba la iglesia. Para nosotros el vivir es Cristo. No importa dónde estemos un día, predicaremos a pesar de las circunstancias. Pero si usted está acá, si Dios le ha permitido aún que sus circunstancias hayan sido difíciles estar acá, es porque usted tiene un propósito para Él, que lo va a glorificar, que donde muchos decían ahí no pasa nada, pasa todo, porque donde nadie más ve, Él ve. Él quiere algo especial para ti. Y ahí en el 27-28 cierra diciendo lo siguiente. Este es mucho Dios, Señor. Esta es mucha palabra, ¿no? Como decía un pastor amigo en estos días, digo, yo me pongo a leer, o sea, en serio, en esta simple hojita y todo lo que el Señor nos muestra. Miren, no es necesario nada más. Que vaya la luz, que vaya el internet, lo que sea. Y le voy a ser sincero, esta semana, cuando quería estudiar para esto el viernes, se fue la energía en mi casa como desde las 3 de la mañana. Y es que me levanto temprano a estudiar 4 de la mañana. Y esa casa oscura. Y por fin la niña durmió. No podía prender ni una luz, pues no había luz tampoco. No había internet, no había nadie. Y yo, ahora no hay linterna tampoco, las pilas no las encuentro, no veía nada. Y el Espíritu Santo me dijo, busca en tal caja. Yo, ¿dónde están las pilas? Y me encontré una linternita que usé una vez para una prédica, que se pone aquí en la cabeza. Y yo, esto será que Daniel no me le ha gastado las pilas. Y pin, la abrí y ¡pum! Prendió. Me puse eso en la cabeza a las 4 de la mañana. Me senté en mi escritorio, abrí mi Biblia, configuré la luz y empecé a hacer este ejercicio. Y entendí que lo único que necesitamos, pase lo que pase, es su palabra.
Miren lo que dice ahí el versículo 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pase lo que pase, con la pandemia, con el virus, con lo que sea, el pueblo de Cristo tiene que ser luz. Porque tenemos que seguir siendo la iglesia a donde Él nos lleva. Dice ahí más adelante entonces: de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes. Ay, yo leía esto de Pablo y yo decía, ay, esta es la versión de la pandemia de hoy. El pastor predique o no predique, ustedes deben seguirse comportándose para la gloria de Cristo. Dice: sabré que siguen firmes en un mismo propósito, enfocados con carácter, con discernimiento, con madurez, para glorificar a Cristo, luchando unánimes por la fe del Evangelio, luchando unánimes para que aquellos que no creen en Dios ahora aprovechen y se arrepientan, porque mañana puede llegar el final y usted solo va a alabar a Dios y lo va a glorificar para partir. Otros no, otros el miedo los aferrará a seguir viviendo por lo que viven hoy. Usted ya sabe que vive para Cristo. Dice, versículo 28, y sin temor alguno a sus adversarios. ¿De quién temeré? Dice la palabra, y dice la alabanza, si el morir es ganancia. Dice, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. O sea, cuando todos dicen, ¿y usted por qué está tan contento? Si esto como está de mal, con dólar a 4,000 usted se ríe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí vivir es Cristo. El resto ahí cuadramos. Amén. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios. Cierro donde comenzamos. Filipenses 4, 7. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad, con saludo o sin saludo, sea evidente a todos. Recuerde verlos con misericordia, con amabilidad. Que sea su amabilidad, sea evidente a todos. El Señor está cerca. Wow. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Miren, nosotros como pueblo de Dios debemos pedir tanto ese conocimiento, esa sabiduría, ese buen juicio, para no salir a decir, ni a orar, ni a prometer lo que no es. Y luego, ¿acaso para nosotros el vivir en este lugar no es esperarlo a Él? Si esa es la circunstancia, si es esa enfermedad, pues bueno, Señor, si yo no puedo pasar este trago, pasa de mí esta copa, ya es tu voluntad. Pero que lo que Él dijo se va a cumplir, se va a cumplir. Y Pablo, a esta iglesia que amaba, le está recordando: alégrense, pórtense bien, con amor con los demás, porque el Señor está cerca. Y si el Señor está cerca, nuestro vivir cobra propósito. Cuando más tormentas, cuando más tribulaciones, cuando más cosas estén pasando para usted y para mí, ese vivir cobra más sentido, porque nuestro vivir es Cristo. El resto ya es nuestra ganancia. Nosotros allá ya sabemos que llegamos a primera clase, pero aquí es donde Él nos está diciendo que aprendamos a vivir. Allá lo sabremos. Él está, Él comanda. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa toda red social. La paz de Dios que sobrepasa todo bochinchero. La paz de Dios que sobrepasa toda falsa doctrina, todo engaño.
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿cuidará qué? Sus corazones. Porque el miedo, ¿sabe dónde llega? Vea, llega aquí y pasa aquí. Por eso usted primero lo concibe, lo llega acá y después lo concibe acá. Y ahí usted ya empieza a temblar más. Usted aquí llega y usted dice, pero cuando usted lo deja bajar, y si usted lo lleva a ejecutar, yuca, quedó ahí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para usted y para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Padre, gracias porque tú eres suficiente para nosotros, Dios de los cielos. Y por eso te alabamos, te amamos, te honramos, te bendecimos. Y te damos gracias por lo que tú te inventas, Padre Santo. Tú eres suficiente para nuestra vida, Dios. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Señor, solo en ti hallamos libertad, Padre precioso. Y yo te oro, amado Rey, para que este vivir nuestro que hoy nos has exhortado, que hoy nos has animado, Señor, nos lleve a disfrutar de tu paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Equipa tu iglesia, Dios. Equipa tu iglesia de tu palabra. Equipa tu iglesia de los dones de tu Santo Espíritu, Dios. Equipa tu iglesia de tu fruto, Señor. Y que donde otros ven muerte, Señor, tú coloques la verdad en nuestra vida, Señor, para hacer luz. Para hacer luz a pesar de, Señor. Para hacer luz a pesar de lo que suceda, Dios. Porque sea lo que sea, tú estás al control. Te amamos, Señor Jesús. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos y te damos gloria